Continuamos en Noticias a las 7 a.m. Analizamos ahora los resultados de la jornada comicial del día de ayer en Venezuela. Ya se conocen los datos. El presidente Hugo Chávez es reelecto para un nuevo mandato. Entrevistamos ahora y le damos la bienvenida al académico y también analista político Álvaro Velázquez. Él hace parte de la fundación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, Guatemala. Bienvenido, Álvaro. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias a los dos. ¿Alguna primera lectura de esta jornada del día domingo? Al final no ocurrieron muchas cosas que se pensaban que o se quería hacer creer que iban a ocurrir. Una primera lectura. Bueno, gracias por la invitación. En primer lugar, no quiero dejar pasar una oportunidad de solidarizarme con las víctimas de Totonicapán y manifestar mi repudio a ese hecho violento que ejercido por parte del gobierno. En segundo lugar, alegrarme, por supuesto, del triunfo del presidente Chávez. En la medida en que se confirma el régimen democrático, se fortalece la oposición y la competencia interna, pero también la popularidad del presidente y la profundización del modelo de vocación socialista que tiene el presidente. Inicialmente se presentaban diversas encuestas en Venezuela y a nivel mundial también que llegaban a destacar que Enrique Capriles llegaría a ser el ganador de estas elecciones. ¿Qué mensaje nos deja observar que pese a que las elecciones, algunas de ellas señalaban que ganaba por un 4%, otros por el 10%, habría sido todo lo contrario cuando Chávez le deja un margen del 10% de votos ganados? Pues yo solo vi esa tendencia, digamos, a resaltar el triunfo de Capriles en CNN y algunos medios de derecha. Incluso ayer, antes, como eso de las 8 de la noche, ya estaban anunciando el triunfo de Capriles, estos mismos medios, digamos, de derecha. Contra toda evidencia, porque digamos, las encuestas más serias daban hace 6 meses y todavía 4, una tendencia de 20% por encima de Capriles. Que haya tenido 10% encima de Capriles significa que Capriles hizo un buen trabajo, una buena campaña, pero que nunca iba a estar a la altura de vencer al presidente más popular, digamos, en este caso sí ya, de América Latina. Ahora, Álvaro, escuchábamos anoche el discurso de Enrique Capriles y cuando uno escuchaba a Capriles y uno lo veía por la televisión, uno, al menos a mí, me daba la idea de que al final pareciera que somos los latinoamericanos los que tenemos una idea más distorsionada de lo que realmente ocurre en Venezuela, porque mucha gente le apostó a que Enrique Capriles no iba a reconocer los resultados, a que iba a pasar una jornada de violencia la noche del domingo, pero al final uno ve que Enrique Capriles, pues en un discurso bastante maduro, bastante mesurado, reconoce al presidente y como en toda democracia se gana o se pierde. ¿Qué pasa en el resto del mundo y sobre todo en el resto de Latinoamérica? Que como que los que nos armamos los conflictos sobre Venezuela somos nosotros, pero los venezolanos como que lo tienen muy claro. No, yo creo que es Guatemala el que te sesga la visión. Los medios de comunicación en Guatemala incluso no han resaltado el triunfo del presidente Chávez, y es aquí donde uno cree que de veras Venezuela es el apocalipsis de la democracia, y no es así. En América Latina, en general, en Centroamérica, en El Salvador, en Nicaragua, otros países como Costa Rica, etcétera, tienen una diferente idea de la democracia venezolana. En Sudamérica no digamos, ¿verdad? Es en Guatemala donde se ha levantado la bestia negra de la leyenda negra chavista. Así es, interesante todo este tema porque se hablaba en el diario El Universal de que ayer ocurrió el fenómeno de la tuitósfera, y es que desde las 10 de la mañana todos los venezolanos y personas de todo el mundo estaban al pendiente de las elecciones. Le vamos a dar la bienvenida ahora a Hugo Novales, analista del INSEP, también para que nos dé su perspectiva de estas elecciones en Venezuela. ¿Cómo miramos esto? ¿Es positivo? ¿Es negativo que haya logrado Hugo Chávez la reelección? ¿Qué mensaje deja mundialmente? Bueno, yo no me animaría a calificarlo ni como positivo ni como negativo. Básicamente, pues el gobierno de Hugo Chávez ha logrado, a través de los 14 años que lleva ya en el poder, pues mantener una base electoral muy amplia, mantener mediante políticas públicas en ocasiones muy eficaces, algunos dirán que insostenibles, pero lo cierto es que muy eficaces, pues ha logrado mantenerse vigente en el electorado. Hay quienes hubieran deseado una alternabilidad, pero esto es natural. Ahora, para el mundo, yo coincido un poco con lo que decía
con lo que decía Álvaro Velázquez hace un momento, en el sentido de que pareciera que hay cierta, digamos, paranoia frente a Hugo Chávez. Pues naturalmente la política despierta pasiones, pero esto, como debemos verlo, es como la continuidad natural de un proceso democrático que tiene sus bemoles, que tiene sus desventajas, pero que al final es, pues hubo elecciones transparentes, hubo elecciones confiables y no hay mucho más que decir al respecto. Yo el año pasado estaba en Caracas en una reunión y hubo la participación del vicepresidente Elías Jagua de Venezuela, y él decía: al interno del gobierno entendimos que perdimos la reforma constitucional en 2006 porque nos radicalizamos. Y Elías Jagua decía: el presidente Chávez entendió que si el sostenimiento de este proceso pasaba por el plano internacional, teníamos que sentarnos a normalizar relaciones con Felipe Calderón, teníamos que hablar con Piñera de Chile y teníamos que acercarnos a Juan Manuel Santos de Colombia. Pareciera que a nivel internacional ya las crispaciones con Venezuela ha sido tema del pasado. Bueno, yo no me animaría a decir eso. Por ejemplo, incluso hay países todavía en donde el factor Hugo Chávez todavía genera ciertas dificultades. Tal es el caso, por ejemplo, de Honduras, que yo no me animaría a decir si es una cuestión que depende de Caracas o que depende de Tegucigalpa, pero el hecho es que aún al día de hoy venezolanos, por ejemplo, residentes en Honduras, no pudieron acudir a votar precisamente porque las relaciones diplomáticas entre ambos países están rotas y no existe hoy por hoy un lugar a donde puedan acudir a hacerlo. Entonces, yo no diría necesariamente que esa crispación ha desaparecido, ha disminuido, por supuesto, pero sin embargo todavía existen algunos puntos de conflicto. Particularmente no sabemos cómo se va a desenvolver, por ejemplo, cómo se va a desarrollar la relación de Venezuela con otros países como Nicaragua una vez haya cambios de régimen también en estos países. Es decir, ahora me parece que Chávez tiene o el gobierno de Venezuela tiene muy bien identificados quiénes son sus aliados más cercanos en la región, pero la dinámica internacional sigue siendo cambiante y pueden seguirse dando algunos cambios en algunos de estos países. Tal es el caso, digamos, de lo que pasó en Honduras, podría pasar, o lo que podría pasar, digamos, con las próximas elecciones en Nicaragua, que vienen a reconfigurar este escenario regional. Veíamos la noticia de que la comunidad venezolana llegaba a emitir su sufragio en la embajada de su país aquí en Guatemala. ¿Qué mensaje nos deja a Guatemala o qué debemos de hacer nosotros ahora para que los guatemaltecos en las próximas elecciones que residen en otros países del mundo puedan llegar a realizar este mismo ejercicio ciudadano?